relacionados a la implementación de registros médicos electrónicos en América Latina y el Caribe. Esta es la última presentación de experiencias a nivel nacional. La semana que viene vamos a tener la experiencia del DF de México, pero en esta oportunidad es la última que vamos a presentar de una experiencia a nivel nacional. Y en esta oportunidad se va a presentar la experiencia de Uruguay. Son 3 los presentadores, así como tuvimos en El Salvador, que también fueron varios. En esta oportunidad son 3 que están liderando el proyecto de historia clínica en Uruguay. Los presentadores de hoy son Pablo Orefice, Juan Gil y Fernando Portilla. Así que a partir de ahora les cedo los privilegios de presentadores y ellos van a comentar el caso de Uruguay y la implementación de los registros médicos electrónicos. Y como por si hay algunos participantes que no estuvieron en los webinars anteriores, les comento que la idea es que en el chat puedan ir volcando las preguntas y al finalizar la presentación hacemos todas las preguntas en forma conjunta. También al finalizar se pueden hacer preguntas en vivo, utilizando el audio y el video. Así que les pido que si tienen alguna pregunta las vayan guardando para el final o las vayan haciendo en el chat, que yo lo voy chequeando y al finalizar las hacemos todas juntas. Lo mismo para ustedes, Pablo, para la gente de Uruguay les comento esto, digamos, no es necesario que ustedes vayan chequeando el chat, sino que yo lo chequeo para que no tengan que ir haciéndolo. Buenísimo. Así que bueno, les agradezco y bueno, escuchamos la presentación. Bueno, buenísimo, muchas gracias Damián. Buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo un poco de la hora de cada uno. Les vamos a contar un poquito la experiencia de la iniciativa en Uruguay. Cualquier cosa tú, Damián, si no nos escuchan bien, nos avisás. Básicamente Uruguay desde el 2007 empezó con una reforma de salud que cambiaba los sistemas de salud uruguayo en lo que tenía que ver con el modelo de financiamiento, el de gestión y el de prestación de servicios. Y este es el tercer periodo de gobierno de la reforma y se vio la necesidad desde el gobierno anterior, digamos, de generar lo que tiene que ver con un eje de infraestructura en informática médica, o sea, la incorporación y el uso de las TIC en salud. Por consiguiente, se empezó a estructurar en la agenda digital. Cada país, creemos que en la región hay unos cuantos que manejan lo que es una agenda digital, son políticas que tienen que ver con el uso de las TIC en el gobierno. Se incluyó en uno de sus objetivos el manejo de ciertos objetivos que tienen relacionados con la salud, que ayudan a fortalecer al Sistema Nacional de Salud para lo que tiene que ver con el e-gobierno, o sea, el gobierno electrónico y el uso de TICs. Esa estrategia surge a través de la Presidencia de la República, en el cual participa de forma activa el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Gobierno Electrónico y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa iniciativa genera un programa que se llama el Programa Salud UI, en lo que tiene que ver, estamos directamente en Presidencia de la República. Esa iniciativa genera un comité de dirección que le integran los que ya mencionamos y se le suma la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, que es una junta, como se suele decir, donde están representados todos los actores del sistema sanitario en lo que tiene que ver con el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Esa es la gobernanza del programa y también tenemos una estructura de un consejo asesor donde figuran todos los involucrados del ecosistema de salud. La academia, las sociedades científicas, las representaciones gubernamentales y también los prestadores, los profesionales de salud y los usuarios de salud. Así que creemos que, bueno, que esta iniciativa es ampliamente participativa, como lo están visualizando, que tiene una
una directriz desde el gobierno del Uruguay, y es un poco lo que se utilizó como estrategia de gestión, ¿no? O sea, que participen todos los involucrados, que tengamos un plan de acción totalmente transparente, lo que tiene que ver con la difusión a nivel de la agenda y propiamente de la misión, visión y los objetivos del programa, y en continuo consenso, en el sentido participativo, ¿no? O sea, tenemos muchísimas reuniones, no solamente a través de las cámaras, que hablamos a través del consejo que les mencionábamos, sino también que tenemos jornadas de difusión y jornadas de intercambio donde continuamente estamos validando los pasos que se están dando y estamos poniendo en conocimiento y estamos trabajando con todos los actores. Nuestras principales líneas de trabajo, la historia clínica electrónica nacional es uno de los grandes pilares de este programa, y los sistemas informáticos para la red integrada de servicios de salud. Esos son aquellos sistemas que se visualizan como sistemas totalmente transversales para apoyar al Sistema Nacional Integrado de Salud en lo que tiene que ver con complementación de servicios y otros componentes que aseguren que realmente exista la infraestructura necesaria como para abordar ciertas temáticas. También otra de las líneas es más una línea de infraestructura, o sea, la idea es conectar a todos los prestadores de salud a través de una web salud, una web privada. Nosotros tenemos experiencia con una web de gobierno electrónico, se llama WebUI, que interconecta a todos los organismos estatales. Bueno, esta sería una web muy similar en sus características, pero estaría conectando solamente actores del sistema sanitario. ¿Para qué? Para manejar todo lo que tiene que ver con la seguridad, con la confidencialidad de los datos y estar tranquilos en todos esos aspectos de contexto a esta implementación. A su vez tenemos una línea que es el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública, lo que tiene que ver exclusivamente con acciones necesarias que requerimos del Ministerio para poder implementar los sistemas que acabamos de mencionar, como ser el manejo de las tablas maestras, y otros ítems que necesitamos que el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano auditor, es quien habilita a los profesionales, quien habilita a los proveedores de salud, quien maneja un catálogo de prestaciones, participando de forma activa de este proyecto. Y obviamente otra de las líneas que muchos de ustedes también visualizarán es la adecuación del marco tecnológico, ¿no? Del marco jurídico. Básicamente hay que ajustar lo que tiene que ver con la normativa de acuerdo a los nuevos escenarios y casos de uso que se están previendo para el intercambio de datos clínicos. Este tipo de proyectos, como muchos de ustedes ya saben, son proyectos de largo aliento, proyectos que trascienden los tiempos de gobierno de cada uno de nosotros. Por consiguiente, una de las estrategias era mostrar resultados a corto plazo, por lo tanto estamos generando guías de recomendaciones, estamos generando productos de aplicación inmediata para ir mostrando el rumbo y hacia dónde estamos yendo, y no simplemente decantar, digamos, la iniciativa hacia el proyecto final, ¿no? Para eso hicimos una medición, una línea base de cómo estaban los diferentes actores de salud en lo que tiene que ver con la incorporación de TICs. Ese estudio ya se hizo, están disponibles los datos, si alguno está interesado después nos puede contactar. Era una forma de medir, bueno, cómo estábamos y cómo estaban cada institución con la incorporación de sistemas de información y de historia clínica electrónica para su propia gestión, tanto administrativa como asistencial. Estuvimos trabajando fuertemente en adecuar la norma. Ya hemos sacado algunas recomendaciones y estamos incorporando en una próxima ley algunos ítems que nos dan ese marco como para empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la interoperabilidad. Creamos ya una plataforma de salud, la plataforma de interoperabilidad en salud, basado en IHE, o sea,
la opción que tomó Uruguay es, en lo que tiene que ver con plataforma tecnológica, es tomar el modelo de XDS de IHE, y para ello hemos construido una plataforma que está montada sobre la plataforma de gobierno electrónico, y hoy la tenemos operativa y la estamos probando con ciertos productos pilotos que estamos trabajando y con algunas aplicaciones verticales que hemos desarrollado que más adelante les van a contar. Y estamos trabajando en la sostenibilidad de la organización como tal. Nosotros al principio le decíamos que esta era una iniciativa generada por varios actores del gobierno en una modalidad de programa o proyecto, en lo cual necesariamente se empiezan a visualizar unas tareas que tienen que ver con la sostenibilidad de esta infraestructura, con la sostenibilidad de los productos que se están liberando y con el mantenimiento evolutivo de todos los productos y guías y estándares y recomendaciones que se están generando. Eso amerita cierta continuidad en el tiempo y otra de nuestras líneas es trabajar la sostenibilidad del mismo. En lo que tiene que ver concretamente con historia clínica electrónica, nosotros lo que estamos trabajando es en un modelo absolutamente federado, en el cual vamos a respetar el sistema de información que cada institución, sea pública o privada, cuente o tenga pensado incorporar en el corto plazo. Y lo que estamos trabajando es en un modelo unificado de historia clínica electrónica basado en lo que ustedes deben de conocer como conjunto mínimo de datos. En lo otro que estamos trabajando ahora es en los catálogos, en las tablas maestras, en los catálogos únicos para poder intercambiar información a nivel semántico. Para eso hoy ya hemos definido unas tablas en las cuales nos empezamos a comunicar y se están definiendo el catálogo de prestaciones en este momento. Estamos trabajando, también hemos definido los estándares de interoperabilidad y de terminología médica. En tal sentido, Uruguay es miembro de la ISTO, quien administra la terminología clínica SNOM, el CT, que fue el primero de Latinoamérica y el segundo de habla hispana, después de España, en adquirir esa calidad de miembro. Hoy ya tenemos el primer release de esa terminología en línea, digamos, publicada, y ahora a finales de octubre vamos a hacer la gente de la ISTO viene a Sudamérica, viene a Montevideo el 29 y 30 y se va a hacer una expo mostrando los avances que hay tanto en el país como en la región, lo que tiene que ver con esa terminología médica. Lo otro que estamos trabajando y estamos incorporando es un índice maestro de pacientes, un componente World Class, que nos va a permitir administrar todos los pacientes o usuarios del sistema sanitario uruguayo. Y lo otro que ya tenemos en producción es la historia clínica oncológica electrónica, que después se lo van a presentar con mayor detalle, pero básicamente es la primera aplicación vertical que hace uso de todas las recomendaciones y estándares y modelos de arquitectura IHE que estamos promocionando, para aquello de que no solamente la teoría es lo que vale, sino que hay que demostrarlo en la práctica y hay que ponerlo en producción y hay que demostrar que realmente estamos caminando por un buen camino. Y bueno, esa es un poco la estrategia de esta historia clínica electrónica, trabajando en conjunto con la comisión y con la academia para definir la misma. A modo de resumen de lo que es nuestra iniciativa, es un proyecto de salud con uso intensivo de TICs, o sea, no tenemos que olvidarnos que no es un proyecto tecnológico, es un proyecto de salud. Hemos definido comenzar con recomendaciones, buenas prácticas, para así después evolucionar estándares y generar ese ámbito de uso y de apropiación de los mismos, para no llegar a una verticalidad de una obligatoriedad. Estamos estimulando a los esfuerzos de los actores para ajustarse a los lineamientos que se están generando, y estamos facilitando todo lo que es la infraestructura para que
esos sistemas de información de cada mutualista pueda realmente intercambiar datos, complementar servicios, etcétera. Toda esta infraestructura la estaríamos facilitando desde esta iniciativa. Por consiguiente, hoy por hoy nuestro mayor esfuerzo es crear una visión compartida, como les decíamos, ¿no? Tener a todos alineados hacia ese puerto y realmente todos hoy estar convencidos de que ese es un lugar que se pueda alcanzar, que son metas factibles, que tienen su valor agregado y que estamos dando el paso hacia ese nuevo escenario de complementación, de intercambio de datos clínicos y que realmente todos podamos identificar al usuario como en el centro de nuestro sistema y en particular en lo que tiene que ver con la historia clínica electrónica. Esa historia clínica que nosotros la visualizamos como única para ese usuario, por más que en su quehacer de origen sanitario esté totalmente fragmentada, o sea, la atención de ese usuario, por más que sea en diferentes lugares, realmente la visión de esa historia nosotros la visualizamos como algo único, unificado, y que tiene que estar accesible por el profesional para su atención. Estos son algunos datos que están a disposición de cómo estaba en la medición que hicimos. Básicamente, el 26% de los afiliados de los prestadores tienen algún dato de historia clínica electrónica. Un poco nuestra realidad en el costado derecho sobre cómo se están en el ámbito público y privado la distribución de los porcentajes de historia clínica electrónica. Esos datos van a estar a disposición para el que los necesite. ¿Y cuál es el nivel de uso y adopción de los profesionales de la salud a la utilización de herramientas de TI, ¿no? Ahora los voy a dejar con el doctor Juan Gil, que les va a explicar la historia clínica en sus conceptos, cómo seguimos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, retomando un poquito lo que Pablo ya hizo mención, uno de los grandes componentes de este programa y un poco la vedette es el concepto introducido como el concepto de modelo de historia clínica electrónica nacional. Que en realidad, más que hablar de un software único, hablamos de un modelo de intercambio de información, en el cual poder reflejar en cada uno de los puntos asistenciales donde el individuo toma contacto con el sistema, puede verse reflejada la información que allí se registra. Es decir, que acá lo que es simplemente a modo de ejemplificar, desde que el recién nacido, desde que nace una persona, y se genera ya el certificado de nacido vivo hasta su muerte, y en los distintos puntos, no solamente en los puntos de contacto con fines de consulta a demanda por algún problema de salud, sino que también en instancias como cuando se registra el carnet de salud o se hace una certificación laboral, etcétera. Entonces, de que bueno, cada individuo desde que nace hasta que muere tiene distintos puntos de contacto con el sistema de salud, sea por consultas motivadas por el propio individuo, como porque requiere un carnet de salud o un certificado laboral. Bueno, entonces el modelo de historia clínica electrónica nacional, que de alguna forma nosotros queremos representar, tratando de armar, es que cada una de las instituciones del sistema y que la información que allí se genere en cada uno de estos contactos del individuo al sistema pueda ser registrada y compartida en forma mínima, de forma de que todos los usuarios del sistema tengan en algún momento una colección prospectiva de toda esa información y que de alguna forma sea compartida y eventualmente reutilizada también con otros fines. Por lo tanto, justamente una de las necesidades que se fueron detectadas al inicio, que motivaron justamente y dieron todo el apoyo a este programa, Salud UI, de generar un poco la vedette de ese concepto del modelo de historia clínica electrónica nacional, era justamente favorecer la continuidad y calidad asistencial de los usuarios del sistema,
favoreciendo de alguna forma de que si un individuo no consultaba en la institución en la cual él era afiliado, o que por lo tanto era custodio de su información, de información siendo captiva y estando captiva en esa institución, si el individuo consulta fuera de la misma, en general nunca se contaba con información clínica de contexto sobre ese paciente y por ende esto apunta a favorecer ese mismo proceso, es decir, favorecer el hecho de si estamos atendiendo un paciente que lo encontramos que en vía pública o que tuvo que consultar de urgencias en el servicio de emergencias en otra institución, de otra ciudad del país, pueda el profesional actuante contar con esa información de contexto. Otra de las premisas y objetivos era lograr integrar ambos sectores del sistema, es decir, los subsectores público y privado, y de articular una solución a nivel nacional. Las premisas para ese modelo de historia clínica electrónica nacional y que se pueda compartir, es decir, que cada institución, como hoy decía Pablo, cada institución de salud, cada prestador de salud, tiene su propio sistema de información, es decir, su propio software de historia clínica electrónica, y por lo tanto todos los documentos o toda la información que allí se genere debe ser de una forma compartible y que pueda ser interpretado por otros desde otros sistemas, y por lo tanto eso exige de alguna forma que se genere, que esté disponible, que exista interoperabilidad semántica y respecto a determinados contenidos que definimos. Entonces, esos contenidos compartibles se encuadran dentro de lo que nosotros definimos como el conjunto mínimo de datos clínicos que deba ser registrados en cada una de estas instancias asistenciales, sea en un servicio de urgencias, sea a partir de un resumen de egreso de internación, sea una consulta de atención ambulatoria, de policlínica, etc. Las características de esos datos mínimos que se definan deben estar normalizados, es decir, que deben ser registrados en igual formato y en base a estándares que permitan que esa información sea entendible desde otro punto una vez que se genere e interpretable por otros sistemas, y a su vez de alguna forma también que tengan cierta estructura y que sea información que sea potencialmente consolidable o reutilizable con otros fines, sea desde el órgano rector, desde el Ministerio de Salud Pública, sea con fines estadísticos o de interés epidemiológico de vigilancia. Por lo tanto, el modelo de intercambio de información está basado básicamente en la utilización y la generación de documentos CDA, con la hipótesis justamente de que, bueno, que eso que se consolide en esos documentos sean documentos que sean compartibles entre los distintos prestadores, es decir, que los pongan a disposición para que otro, si necesita ser consultado, pueda acceder a ellos y, a su vez, entender lo que allí se expresa. Obviamente todo esto enmarcado en una política de protección de datos y con todo el marco, con esa línea transversal que mostraba Pablo hoy también, en cuanto al encuadre jurídico que esto requiere. Para llevar a cabo todas las definiciones de los conjuntos mínimos de datos, porque esto también exige que de todo lo que se genera en cada una de las atenciones, definir, bueno, pero qué cosas son importantes compartir y cuál es su finalidad. La finalidad fue definida básicamente simplemente como para brindar continuidad asistencial a los pacientes, es decir, que toda aquella información que fuera de interés simplemente estadístico o con otros fines no fue consolidada, no fue de alguna forma contemplada. Para ello, entonces, para trabajar en estos contenidos, se creó un grupo específico de médicos, asesores del programa, que se le dio a llamar el Grupo Asesor Médico, que justamente para trabajar en estos contenidos a incluir en los conjuntos mínimos de datos para configurar la HCN, ¿no? La Historia Clínica Electrónica Nacional. Comienza a trabajar sobre fines de 2013 y es un grupo representativo, se trató de buscar representación de cada una de las instituciones u organizaciones del sistema de salud, que de alguna forma son las que integran también el Consejo Asesor del programa, que fue presentado hoy hace un ratito por Pablo,
que tuviesen cierta experiencia en sistemas de registro electrónico, en historias clínicas electrónicas, y que a su vez un cierto nivel de decisión institucional para tomar decisiones representativas, y con una modalidad de trabajo participativa, colaborativa, tratando de llegar a consensos. Entonces, en definitiva, cada conjunto mínimo de datos fue definido para cada instancia asistencial, definiendo cuál es ese mínimo de datos clínicos a registrar en cada instancia. La importancia es que, bueno, que cada uno de los prestadores de alguna forma tiene que asumir también un compromiso, que una vez definidos estos conjuntos, esa información se represente y se genere un CDA compartible a partir de estos datos, y de alguna forma garantizar la continuidad asistencial dentro del propio sistema de salud. Por lo tanto, también se está configurando un conjunto set mínimo de documentos a compartir, es decir, tampoco representa toda la información de cada una de las instancias asistenciales. Por lo tanto, del modelo de intercambio tenemos modelos de información con uso extensivo de terminologías, es decir, que para representar toda la información clínica nos estamos basando en lo que comentaba Pablo hoy con respecto a SNOMED-CT, guardar un nivel estructurado para el intercambio de estas hojas clínicas. Esto asegura de alguna forma la interoperabilidad semántica y alcance que le queremos dar en esta etapa. Y para el mantenimiento de todos estos servicios se requiere la creación de un Centro Nacional de Servicios en Salud especializado en informática médica y que sea capaz de mantener y evolucionar la infraestructura y cada uno de los productos que se van generando a través del programa. Entonces, la estrategia nacional fue facilitar la adopción de SNOMED-CT a través del uso de los servicios terminológicos y utilizar SNOMED-CT como el estándar de interoperabilidad en todo lo que respecta a contenidos clínicos. Por lo tanto, cuando hablamos de HCN o de Historia Clínica Electrónica Nacional, hablamos de un modelo y por lo tanto no se trata de un software único a implementar por cada una de las instituciones. Se soporta en la plataforma de gobierno electrónico, lo que se beneficia es básicamente en la seguridad, y quedará por lo tanto constituida por la sumatoria de las sucesivas clínicas electrónicas generadas en los distintos puntos asistenciales del sistema. Contendrá en una primera instancia la información indispensable para asegurar la continuidad asistencial. Eso fue una de las primeras premisas de trabajo del grupo, es decir, trabajar únicamente en los contenidos mínimos, pero aquellos contenidos que a mí me gustara como médico tener simplemente con una finalidad de asistencia y no estadística. Y donde cada institución podrá contar con sus propios sistemas de historia clínica y por lo tanto generar estas hojas compartibles entre todos. Ahora le vamos a dejar la palabra al ingeniero Portilla, que va a continuar con el resto de la presentación. Bueno, para continuar la última parte de la presentación, la idea es como presentarles un marco de algunos de los componentes técnicos que fueron tenidos en cuenta para la definición de la plataforma tecnológica, basados, como comentó Pablo en la primera parte, en lo que eran estándares internacionales, siendo conscientes de que el uso de los estándares nos iba a permitir reutilizar conocimiento que ya se haya definido y en la medida en que se generen nuevas necesidades, pues apoyarnos en definiciones que estén hechas por la industria. Entonces, el problema de intercambio de información entre organizaciones de salud es un problema que se ha abordado pues por diferentes organismos y organizaciones y países. Entonces, dentro de los estándares, el perfil que permite, que más ampliamente está siendo difundido, encontramos que son las recomendaciones que hace IHE. IHE es una organización que hace uso de estándares como HL7, estándares, recomendaciones ISO, estándares W3C y demás, donde básicamente se basa en el
intercambio de documentos clínicos electrónicos dentro del perfil XDS. O sea, IHD tiene diferentes recomendaciones para integrar diferentes casos de uso en salud. Por ejemplo, laboratorio, imágenes, equipos de biotecnología y demás. Entonces, dentro de todos, hay uno específico que es documentos clínicos electrónicos, y ese es el perfil XDS. Entonces, ese que es el problema, lo plantea como la posibilidad de que cuando un médico requiere la información de un paciente que ha sido atendido en una organización de forma previa, entonces el médico va a solicitar la información a la plataforma de salud. Eso es un mensaje que desde el consultorio haría el médico a la plataforma, donde solicita el identificador del usuario al índice maestro de pacientes. La plataforma debe permitirle obtener los diferentes actos y asistenciales que de forma previa el paciente que tiene a su lado ha recibido, de manera que una vez el paciente elija, el médico pueda elegir cuál de los actos quiere consultar. Entonces del índice de actos el médico hace la solicitud a la plataforma, de manera que pueda obtener los documentos de repositorios diferentes al que él se encuentra, un repositorio en la nube o un repositorio que se encuentre en otro sector, permitiendo de alguna forma que se trabaje con repositorios centralizados o federados, porque uno podría decir que esto se basa en un único repositorio centralizado de documentos, lo cual realmente no es así porque, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el plantear que exista un único repositorio de documentos, pues era un poco complejo de acuerdo a la normatividad y reglas propias de normativa del país. O sea, cada asegurador o cada mutualista es como el custodio de los documentos electrónicos de sus afiliados o pacientes. Entonces no podemos pensar directamente en tener un repositorio único centralizado. En el caso de Uruguay, hay otros países que sí lo han tratado de implementar. Entonces, una vez el documento es indexado o es direccionado, pues ya finalmente la información llega al paciente. Para llegar a esto, pues entonces lo que se hizo fue una revisión de diferentes estándares, de temas de terminología, de temas de normas. Todo eso, la mayor parte de la información, como la mayor parte de ustedes conocen, está en inglés. Y lo que hicimos es hacer guías para adoptarlas y ponerlas en práctica en nuestros laboratorios internos y luego para ya irlas colocando disponibles hacia la comunidad. Entonces, hicimos las guías que nos permitieran implementar un tema, una plataforma de interoperabilidad. Esta es como una visión general de la arquitectura que tenemos implementada, donde se mencionan los servicios fundacionales, es todo lo que es soporte o a nivel de catálogos que vamos a requerir implementar o que están funcionando en el momento para que sean servicios de vocabularios controlados para la plataforma. Por otro lado, existen aplicaciones verticales como sistema de imagen, un sistema de información oncológico y los componentes propios de la plataforma de salud como un bus de mensajería, un EMPI, maestro índice de pacientes, y un registro de documentos clínicos electrónicos y un repositorio. ¿Cómo es el tema de conectividad? El tema de conectividad, si bien en algún momento se visualiza que tengamos un acceso libre a través de una red de internet, en principio tenemos una red privada, se definió que toda la conectividad hacia la historia clínica electrónica nacional se hace a través de una red privada a la que acceden instituciones públicas y privadas, dado por principalmente recomendaciones de seguridad. Es decir, en algún momento un usuario o un médico desde su consultorio, desde la casa, podrían libremente entrar a consultar la historia clínica, pero en principio se ha configurado una red que solamente en organizaciones que estén adscritos o que tengan acceso a esa red van a poder hacer uso de los servicios de la historia clínica electrónica.
¿De qué está conformada en general la plataforma de salud? Entonces, en sus grandes componentes, un MPI, que es un maestro índice de pacientes, que es el encargado de resolver la identificación única de pacientes, es decir, cuando se aborda el tema de historia clínica electrónica, es fundamental garantizar la identificación unívoca de personas. En los países decimos que ya las personas se identifican por cédula o existe un DNI desde el nacimiento, pero igual esta práctica no garantiza siempre que hayan problemas, muchos casos de digitación, de sinonimia, de nombres. Hay muchos casos que requieren que se implemente una herramienta que apoye las dificultades en duplicidades o en nombres o en números de identificación. Entonces los MPI o EMPI son las recomendaciones más fundamentales para garantizar la unicidad de los registros clínicos hacia las personas. Entonces, el MPI, que es el Índice Nacional de Maestros. Por otro lado está el repositorio de documentos, que se llama el repositorio XDS. Y por otro lado, el registro XDS, que vamos a ver cómo es que interactúan con el MPI. Por otro lado, existe un componente de servicios donde se implementan los catálogos y demás funciones adicionales. Todo esto está dentro de la plataforma de gobierno electrónico y soportado por un bus específico de mensajería en salud. Vale la pena notar que aquí nuestras primeras prácticas las hicimos con algunos buses open source y ahora estamos también ya pasando a unos buses pues, de mayor gama para soportar la carga de todo el país. Como les decía, este es un gráfico genérico de la interacción de un maestro índice de pacientes con un repositorio XDS, en donde principalmente se muestra la identificación de pacientes que se indexa con los documentos de los repositorios. Es decir, cada paciente, si se dan cuenta, el cilindro es donde estarían los repositorios, que básicamente son documentos XML, los cuales se encuentran indexados a través de un sistema de registro. Entonces, el registro es el que dice una persona tiene cuántos documentos en un repositorio, de manera que cuando el médico hace la consulta, el médico llega hacia el registro, mira el registro y de acuerdo a la dirección que tiene el registro, hace el despliegue que encuentra el documento en el repositorio. Este repositorio que vemos aquí puede ser centralizado o federado, ¿ya? A nivel de arquitectura aquí lo estamos mostrando de una forma centralizada, pero el documento realmente puede estar ubicado también en los diferentes mutualistas o prestadores acorde con la arquitectura. En el caso de Uruguay, este repositorio se disponibiliza dentro de las diferentes mutualistas. Como les comentaba, esta arquitectura, que es el XDS, está documentada dentro de los perfiles de integración IHE. Los documentos que están dentro del repositorio son documentos HL7CDA. Este tipo de transacciones están definidas por transacciones electrónicas EBXML y basadas en todo estandarizado por la ISO. Que pues nos da la garantía de que es una arquitectura que ha sido usada y sobre la cual incluso existen temas de conectatlón y certificación en algún momento de los procesos. Solamente para comentarles un poquito de la célula de intercambio, o sea, ¿qué es el documento que se intercambia? El documento de intercambio, para este caso, hemos pintado aquí un documento de laboratorio, como cualquier hoja clínica que podemos la mayor parte conocer, un reporte de emergencias, un reporte de egreso hospitalario. Para el caso, este es un reporte de laboratorio. Entonces, HL7 lo que hace es dividir los documentos en dos grandes partes. La parte superior le denomina encabezado o header, la parte inferior le denomina body o cuerpo. Y dice entonces que tanto el encabezado como el cuerpo tienen sus niveles de interoperabilidad. El cuerpo, a su vez, puede estar dividido en secciones. Por ejemplo, si vemos este reporte de laboratorio, tiene las diferentes secciones, son los diferentes tipos que agrupan las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, para un caso de un reporte de egreso de urgencias pueden ser antecedentes o el diagnóstico, todo lo que sean secciones
son las divisiones del body o cuerpo del CDA. Y dentro de las secciones existen las variables específicas, los entries de los datos, cada uno de los entries de los datos. Entonces, ¿esto por qué es importante conocerlo? Porque se habla de los niveles de interoperabilidad. Entonces, cuando solamente se codifica, y es lo que sí es obligatorio codificar para la interoperabilidad, es la información del encabezado. O sea, cuando codificamos el encabezado de los documentos a intercambiar, se habla de una interoperabilidad en nivel 1, que es la que en este momento estamos implementando hoy en Uruguay, ¿ya? Pero cuando se empiezan a descubrir mayores necesidades de interoperabilidad, es necesario también codificar tanto las secciones como las entries de los reportes. Entonces, cuando se codifican las secciones del cuerpo de los reportes, ya se habla de una interoperabilidad nivel 2, o sea, ya al menos codifico algunas secciones de los documentos. Y cuando codifico ya también los ítems o las entries de los documentos, se habla de un nivel de interoperabilidad nivel 3, que es el más alto nivel de interoperabilidad, y obviamente es el más costoso a nivel de esfuerzo, de tiempo y de trabajo, porque requiere que cada una de estos componentes, en este caso, si vemos un reporte de laboratorio, los analitos, los resultados, las unidades, los valores de referencia, cada cosa de eso se puede codificar y pues se puede hacer la interoperabilidad semántica de cada uno de esos componentes. Entonces, ¿por qué se puede trabajar con interoperabilidad nivel 1? Porque finalmente, si esto es lo que el médico mira, que garantiza lo que en la práctica se denomina como la continuidad asistencial. Sin embargo, pues obviamente para un proceso de análisis de información, también ya Uruguay encaminó, como les comentó previamente el doctor Juan Gil, la definición estructurada de los documentos que permitan también hacer procesos de interoperabilidad a nivel 3, pudiendo obtener la identificación de cada una de las entries de las variables. Bueno, esto solamente para comentarles, hay cosas que no estaban definidas dentro de CDA, lo que era, por ejemplo, la firma electrónica avanzada. Entonces, esto fue una definición que tuvimos que hacer dentro del país, básicamente, que es envolver dentro de un XML firmado, un CDA. Entonces, son cosas, solamente por decirles que hay cosas que los estándares ya tienen y hay cosas que también hay que adoptarlas. Por ejemplo, la firma electrónica avanzada en su momento, hace 2 años, no estaba definida dentro del estándar HL7. Entonces tuvimos que tomar algunas decisiones. Esto es solamente para comentarles que los estándares son de eso, de consenso, y si bien están las normas, también hay cosas que hay que revisarlas para los procesos de localización del mismo. Todo esto, las definiciones, ¿en qué las hemos visto ya plasmadas y disponibles y funcionando? En la historia clínica oncológica. La historia clínica oncológica entró en producción en septiembre del año pasado, donde tuvimos básicamente el reto de integrar instituciones públicas y privadas alrededor de una temática específica que era la oncología. Entonces, dentro de la oncología hubo una invitación de la cátedra y de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer a que les apoyáramos en la definición de un modelo de interoperabilidad a través de una historia clínica oncológica. Entonces, lo que se definió fue un modelo centralizado basado en un XDS, un repositorio de documentos clínicos electrónicos que permite que las organizaciones internamente generen documentos de laboratorio, de imágenes de sus pacientes oncológicos que sean enviados a un repositorio centralizado y que esa información sea accesible también a las instituciones que hacen análisis de información, permitiendo usar estándares CDA, mensajería HL7 y demás. También se ha trabajado mucho en procesos de usabilidad, de todo esto del XDS y la mensajería para el médico es transparente, lo que ve el médico realmente. Uno de los niveles de interoperabilidad de los documentos, donde habíamos definido que en este momento hacíamos nivel de interoperabilidad nivel 1, pero que no descuidábamos que en algún momento llegábamos a la interoperabilidad nivel 3, que es exigente en las definiciones de consenso, ¿ya? Porque aquí hay que colocarse de acuerdo en cada uno de estos códigos, ¿ya? En el código de cada uno de los entries, llámense antecedentes, llámense laboratorios, llámense reportes de imágenes, que hay muchas definiciones a nivel internacional, sí,
pero entonces LOINC tiene 70.000 códigos, SNOMED son 400.000 códigos, y cada país tiene sus propias necesidades. Entonces, el ejercicio de hacer una localización de vocabularios o de cualquier terminología exige un consenso, y eso es con los grupos clínicos, asistenciales y de profesionales involucrados en cada uno de los dominios específicos con quien se puede avanzar en esta tarea. Entonces, pues decirles que ahora es decir que se hace un trabajo integrado, pero que no exime que al menos empecemos precisamente con la interoperabilidad nivel 1. O sea, uno puede hacer un documento, hacer un formato CDA y empezar a validar y aprobar las transacciones electrónicas, a validar que todos los temas de seguridad, el repositorio, y avanzar en las definiciones semánticas del cuerpo de los documentos, que ha sido como la estrategia que está realizando Uruguay, ¿no? Entonces, definimos un CDA nivel 1 y estamos ahora definiendo los nivel 3 con el apoyo pues de los grupos médicos que les comentó el doctor Gila hace un momento. Esto era el caso de la firma electrónica, donde les comentábamos que en su momento CDA no tenía dentro de su esquema el Digital Signature que permite ser parte de un objeto o elemento del esquema CDA. Entonces lo que se dice en Uruguay es utilizar una firma envoltoria, que la firma es la firma de la organización, que es la que tiene la firma electrónica avanzada, y es la firma que corresponde a la entidad que emitió el documento. Eso no exime que internamente el CDA identifica al autor del reporte. Entonces, digamos que el documento tiene dentro de sus campos quién hizo el documento y está firmado electrónicamente por la organización que emitió el documento, ¿ya? Porque son las organizaciones también quienes tienen accesibilidad a las firmas electrónicas avanzadas. Esto en el caso de que, por ejemplo, digamos, no es tan común que todas las personas tengan firma electrónica avanzada, llámese token, cédula, etcétera. Esto es un tema un poco más como técnico y de masificación del uso de las firmas electrónicas avanzadas, que si bien está avanzando, todavía hay muchos temas pues por resolver con esa temática. Les comentaba un poco de la experiencia en la historia clínica oncológica, donde lo que hicimos fue este modelo de CDAs compartidos. Entonces, básicamente las organizaciones privadas y públicas generaron documentos a su interior, generaron repositorios de XDS. Esos documentos, esos repositorios son direccionados hacia un registro nacional que direcciona dónde se encuentran los documentos, y desde la cual un médico oncólogo puede consultar los diferentes eventos clínicos que han sido realizados a un paciente de esta especialidad. Entonces, digamos que fue un micromundo controlado donde se pudo validar los conceptos de tener documentos nivel 1 y que sean interoperables entre las diferentes organizaciones. Bueno, les comentaba también que se ha trabajado mucho en el tema del escritorio clínico, el hecho de que por detrás todo esté soportado en una plataforma interoperable y con estándares, y eso para el médico eso es transparente y él accede a través de un escritorio que le hemos visto como un escritorio de visión 360, donde él lo que tiene es un panel de trabajo, un escritorio de trabajo, y cuando él dice quiero ver los laboratorios, él va al repositorio índice, y el índice, si él elige obtener ese reporte, pues le hace el llamado al lugar donde se encuentra el específico documento CDA. Actualmente, entonces, la plataforma de salud, para resumir, ya está en funcionamiento en el ámbito oncológico, el proyecto HCO, desde septiembre del 2014. Estamos haciendo muchos de los componentes que vieron ahí a nivel de EMPI, de motor de base de datos, de registro XDS y de repositorio XDS. Algunos elementos fueron open source, que utilizamos en su momento, pero ahora que vamos a escalar a una solución nacional, estamos ya haciendo una migración hacia productos de pronto un poco comerciales que nos
den un poco la garantía, sobre todo de proveedores, para los servicios que requerimos con la calidad pues que ya implica el tener una plataforma operativa en tiempo y con servicios. Entonces, utilizamos software open source y ahora estamos haciendo algunas migraciones de algunos de los componentes, por ejemplo el ENPI y por ejemplo el motor de mensajería. Estamos en proceso de definición de modelos de información clínica, que es básicamente el conjunto mínimo de datos, como les comentó el doctor Gil. Básicamente son algunos tipos de formatos que se están definiendo a nivel de arquetipos y a nivel de elementos que van a ser los constitutivos de las hojas o documentos de intercambio. Y también estamos ya iniciando un proceso que se denomina plan de adopción. El plan de adopción es un proceso mediante el cual se hace digamos que las diferentes organizaciones, como un proceso de gestión del cambio, en el cual las organizaciones hacen la adopción, valga la redundancia, del uso de la historia clínica nacional. Pero esa adopción es como un camino educativo, un camino de acompañamiento, un camino de aprendizaje, más que un comunicarse por norma o por ley debe usarse ya, sino que previo a una norma, el país está tomando como una posición de aprendizaje, que es lo que tenemos durante estos 2 o 3 años, de enseñarles y de coaprender en este tiempo, 2 años, probablemente los mensajes, los documentos, todo este tipo de cosas hay que hacer un proceso de transferencia tecnológica que se denomina el plan de adopción, a partir del cual, sí, con seguridad esto se va a transformar como en una meta o en un indicador de exigencia válido para los prestadores dentro del sistema de salud. Es decir, no es un decretazo limpio como se podría decir, sino que básicamente es un proceso en principio educativo que sí llega a un modelo pues de norma, ¿no? Como conclusiones, la plataforma enmarca una necesidad común alineada a una estrategia de salud. Está enmarcado en una estrategia de salud, no es un proyecto tecnológico, o sea, se basa en tecnología, pero los proyectos están orientados hacia los indicadores y servicios en salud. Es de integración, diferentes actores participan dentro del proyecto y lo estamos planteando de una forma escalable a nivel de alcance y de madurez tecnológica. Buscamos basarnos en modelos de estándares, miramos mucho lo que se hace afuera y obviamente tratamos de localizarlos a la realidad de la región y del país. Y pues algo que también vimos mucho dentro de los compañeros y colegas que nos han ido compartiendo en otros países que nos mencionaban del recycle and keep it simple, o sea, hay que rehacer algunas cosas y empezar por como las victorias tempranas o hacer que los procesos sean sencillos y que los podamos realmente usar. En principio, pues más o menos eso era lo que les queríamos compartir. Muchas gracias a todos y en lo que podamos avanzar, con mucho gusto aquí estamos. ¿Te escuchamos? Disculpas. No había conectado el micrófono. Les agradezco, Fernando, Pablo y Juan, por la presentación. La verdad que muy claro todos los conceptos. Antes yo tengo algunas preguntas, pero antes quería hacerles algunas preguntas que fueron haciendo los participantes en el foro, a ver si ustedes pueden comentar. Una de las preguntas hacía que había hecho Ismael era el tema de la firma electrónica o la firma digital en los expedientes clínicos. Algo comentaron ustedes ahí con los certificados, pero no sé si pueden por ahí explayar un poco más, sobre todo, no sé, por ahí pueden comentar en qué nivel de implementación está, si tienen algo implementado o en qué fase estamos. A ver, uno de los requerimientos de en el diseño fue
la firma del documento, porque los documentos que vimos ahí, los CDA, deberían ser firmados y ser persistidos tal cual en la realidad un documento clínico lo es. O sea, un documento clínico es firmado y avalado por el profesional en salud. Entonces, esa firma electrónica, digamos, llevada hacia la parte electrónica, ¿cómo se visualiza en el tema de que un documento sea inalterable? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero finalmente Uruguay decidió que los CDAs tuvieran firmas electrónicas avanzadas también, ¿ya? O sea, un certificado electrónico dentro de cada documento. Entonces, eso básicamente implicó que la otra complejidad del caso es que no todos los médicos tienen hoy firma electrónica avanzada, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para que cada documento tenga una firma electrónica avanzada si todos los médicos no tienen firma electrónica avanzada? Entonces, lo que se usó es las firmas electrónicas avanzadas o certificadas de las instituciones de salud, ¿ya? Entonces, si bien el documento está firmado por el profesional que ejerce como autor del documento, o sea, el documento dice quién lo revisó, quién lo validó y quién lo firma o lo garantiza como autor del documento, también se coloca dentro del mismo esquema XML la firma electrónica, el sello electrónico de la organización, que permite decir ese documento es válido legalmente, ¿ya? Entonces, ahí es que por eso les mostrábamos un poco la PPT, perdón. Este es el CDA que genera el laboratorio, que lo puede estar validando el bacteriólogo, el médico del laboratorio, pero este sobrecito azul se lo coloca la institución, que es la firma electrónica avanzada. O sea, el CDA tiene también la integralidad de que la organización valida el documento. Entonces fue una definición que se hizo a nivel país y que hasta ahora pues ya tenemos más de 200.000 CDAs firmados de esa forma, y fue una decisión que tuvimos que adoptar aquí, dado que ni siquiera en su momento el mismo estándar HL7 nos ofrecía las especificaciones para que nosotros pudiéramos usarlo, ¿ya? Y esto es independiente de que se usen token o que se use biometría, etcétera. Es básicamente a nivel de documento como se realizó la implementación. Perfecto, gracias Fernando. Otra de las preguntas estaba relacionada a la metodología que siguieron para elaborar los contenidos mínimos, esos contenidos que comentaba Pablo al principio, y Felipe Ortiz preguntaba si siguieron alguna metodología para generarlos, o esas reuniones que comentaron que habían tenido con los médicos, con los proveedores del sistema de salud para generar esos contenidos mínimos. ¿Cómo relevaron esa información? Sería. Bueno, eso en realidad está en proceso. Todavía es un proceso que continúa. Básicamente la metodología, juntando a los distintos representantes de las distintas instituciones y con determinadas especificidades cada uno, en realidad lo que se trata es de establecer o de tratar de pensar y bajarse el esquema de, bueno, qué datos yo requiero al momento de la asistencia. Eso implica que es muy distinto de lo que sería un conjunto mínimo de datos o estándar a registrar en una historia clínica. Básicamente es una vez que se genera ese clic y decir, bueno, quedémonos únicamente con aquellos datos que a mí me interesa saber de ese paciente, de una consulta previa o de la última consulta que tuvo en algún punto del sistema, o bien desde la vista de lo que sería un resumen de historia clínica, ¿no? Desde lo que sería un portal del paciente. Basado en eso, básicamente tenemos una metodología de trabajo donde se reúne este consejo, este grupo asesor, se reúne todas las semanas y cuando tiene un producto concreto se convoca a referentes en cada una de las instancias y se pone un poco a prueba. Es decir, por ejemplo, los dos productos que tuvo ya,
Este grupo fue las definiciones del conjunto mínimo de datos de una atención de emergencia y de un egreso de internación. En su momento fueron convocados referentes y participando referentes de los procesos de emergencia, de servicios de urgencia, y del otro punto de vista, referentes del área de internación, ¿no? Hablando de base a esas especialidades concretas. El resto de los conjuntos están en este momento en proceso de definición. Todavía no se ha llegado, pero la metodología de trabajo es una reunión semanal con No, ahí veo un no rotundo de todo el mundo. Bueno, disculpas nuevamente por los inconvenientes. Había preguntas, Damaris e Ismael habían pedido hacer preguntas utilizando el micrófono. Ahora cuando recuperemos la conexión vemos si les podemos hacer las preguntas. Ahí me comenta la gente del equipo técnico que hay un problema con el ancho de banda en Uruguay y que parece que está generando pérdida de la conectividad y estos inconvenientes que tuvimos hoy, que la verdad que en los otros webinars pasados no tuvimos inconvenientes. Damaris, ¿querés hacer algún comentario utilizando el micrófono? Creo que lo tenés habilitado. Sí. ¿Aló? Hola. Hola, buenas tardes. Sí, me pareció muy interesante la presentación, me gustó muchísimo, encuentro que fue súper clara y expusieron en gran manera la realidad que ellos están viviendo actualmente. Y me llamó la atención justamente esto de que no están tan empeñados tanto en unificar un solo sistema de registro electrónico, sino más bien en que los registros que existan interoperen para que puedan mantenerse la información de los pacientes. Eso me llamó mucho la atención. Vos decís que la posibilidad de interoperar y no la generación de un registro único a nivel nacional. Exacto. Sí, creo que eso es un enfoque por ahí distinto a otras experiencias que vimos, ¿no? O por ahí en proyectos donde la definición a nivel central está más definida. Bueno, pero ellos también están definiendo por lo menos un set de datos mínimos que van a ser lo que van a tener que al menos intercambiar entre los sistemas de salud. Creo que eso, digamos, también es bastante universal. Ahí hay más comentarios. Daniel que dice si podríamos deshabilitar el video si nosotros el ancho de banda. Sí, esa podría ser una opción. A ver, esperen que estamos tratando de conectar a los presentadores. Ahora, Ismael, no sé si vos querías hacer algún comentario también con el resto de los participantes. Obviamente no es lo mismo que no estén los presentadores, pero bueno, mientras tanto vamos ganando algo de tiempo. ¿Tenés habilitado el micrófono? Hola, ¿qué tal? Hola. A todos. Pues últimamente me ha gustado mucho este sitio de Laxis. Creo que se ha aprendido demasiado de muchos países, que veo que todos tienen muchos problemas similares en cada país, y pues es algo muy bonito, ¿no? Ismael, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Tijuana, Baja California, es México. De hecho estuve en el webinar pasado, pero veo ahorita algo que me ha pasado ahorita. Estoy en una clínica oftalmológica y empezamos a hacer todo lo del expediente electrónico, porque nos dimos cuenta que era muy difícil todo tenerlo en papel, y ahorita hemos logrado gran avance porque como que hemos optimizado los tiempos. Todo lo tenemos en un iPad, y todo va a un servidor central donde está toda la base de datos. Tú puedes checar el expediente de un paciente en tu celular, pero algo
se me ha hecho tedioso y enfadoso, por así decirlo, es que cuando llegan a revisarnos, supongamos si el día de mañana, el expediente yo lo miro como un documento legal, donde si el día de mañana un paciente se queja de algo, lo primero que te revisan es el expediente. Entonces todo lo tenemos digital, pero nos piden un papel físico, porque dicen que ese papelito habla, lo manejan aquí en México. Entonces no hemos podido lograr que sea totalmente digital. O sea, podemos imprimirlo, pero que tenga esa validez, que el día de mañana pueda ser electrónico sin tener ningún problema. Y eso ha sido de mis grandes dudas de cómo poder llegar. He mirado estos estándares HL7, pero lo miro que son como reporteadores. Ayer, de hecho, también estaban comentando como las actas de nacimiento, egresos hospitalarios, pero son reportes. Ismael, sí, en el webinar pasado algo se comentó y de hecho hubo una pregunta similar a lo que comentabas con respecto a cuál es el valor o la validez que tienen los registros, y eso, bueno, es muy particular por ahí a cada país o a cada realidad, porque está relacionado a la legislación que digamos, que existe en el país, entonces, o en la región, o en el estado. Y hablando de eso, la semana que viene va a haber una presentación de la gente del DF de México. Ahí está Jorge Morales, que es el presentador del webinar que viene, y ahí, digamos, él puede comentar un poco más todos estos temas que vos estabas preguntando o comentando, que sí, digamos, es una realidad, es una situación que muchas veces se da, que no queda clara cuál es el valor. Ahí Jorge dice que en México hay una norma técnica que permite el uso del expediente clínico y que tiene el mismo valor el formato electrónico que el papel. Así que, pero bueno, te invito al próximo webinar y a todos los participantes para que también puedan escuchar un poco más sobre la experiencia en el DF de México y bueno, y hacer las preguntas como estas relacionadas a este tema. Y bueno, me alegro que esta plataforma de Relaxis y los proyectos que se están realizando sean de utilidad. Un poco esa es la idea, que se den a conocer estos temas, que se empiecen a discutir, que se comenten experiencias exitosas, que puedan comentarse las dificultades que encontraron en este caso los países, porque estamos presentando experiencias a nivel nacional, o las ciudades o las regiones, como vamos a tener la semana que viene, en donde también se puedan comentar esas experiencias para que los participantes puedan tomar ideas, puedan tomar experiencias, situaciones que funcionaron, las lecciones aprendidas en los casos de dificultades que hayan tenido estos proyectos y las puedan desarrollar en sus países. Yo creo que ya estamos pasados un poco del tiempo y no sé si vamos a poder volver a conectar a la gente de Uruguay. Yo lo que les propongo es, yo después voy a hablar con Pablo, con Juan y con Fernando para ver si podemos, bueno, la presentación va a estar disponible en el webinar. Ellos habían pasado los datos de contacto, así que si hay alguna otra duda que no quedó respondida, se la pueden hacer también por el correo electrónico. Ellos lo habían puesto al finalizar la presentación. Y recuerden que también tenemos el foro de soporte donde pueden poner las preguntas. Algunos de los presentadores están participando de las discusiones, así que todo el contenido sí queda disponible en la página de Relaxis, como para que lo puedan consultar, puedan volver a revisar las presentaciones y las discusiones en los foros también. Así que si les parece, terminamos el webinar de hoy. Nos volvemos a encontrar
la semana que viene con el último de los webinars, donde Jorge Morales de México va a presentar la experiencia del Distrito Federal, otra experiencia también muy interesante, como fue la de hoy de Uruguay. Así que muchas gracias y nos encontramos la semana que viene. Y disculpas por los inconvenientes técnicos de hoy.